El zoológico Prospect Park, en Brooklyn, alguna vez estuvo en la lista de los 10 peores zoológicos de Estados Unidos. Los animales se mantenían en jaulas pequeñas o en recintos estilo pozo. Se les ofrecía poco estímulo o enriquecimiento ambiental, pero proporcionaban entretenimiento para los miles de visitantes que habían ingresado desde la década de 1930. En mayo de 1987, justo cuando el zoológico cerraba por el día, 3 niños caminaban alrededor de su perímetro. Estaban en una misión traviesa que era emocionante y aventurera, pero también peligrosa. Planeaban colarse en el zoológico y nadar alrededor del foso de las focas. Era un desafío tonto que los niños de 10 y 11 años habían ideado, aunque sería uno que le costaría la vida a uno de ellos. El equipo de seguridad comenzó su patrulla y los vigilantes nocturnos de turno rondaban cerca de la entrada del zoológico. Pero los niños habían encontrado otra forma de entrar. Un pequeño agujero en la cerca perimetral era lo suficientemente grande para que los jóvenes se arrastraran. Se arrodillaron, apenas se atrevieron a respirar mientras tiraban de la cerca un poco. Luego se arrastraron por el suelo y entraron. Todo estaba tranquilo. Algunos trabajadores permanecían en el lugar, pero el bullicio de los visitantes había disminuido. Ahora los niños se dirigían al recinto de las focas, pero en el camino vieron algo más. Otro recinto, el recinto de los osos polares. Este también tenía un foso a su alrededor, pero este era mucho más peligroso. Era mucho más emocionante para los 3 niños. Se desafiaron mutuamente a entrar y nadar alrededor del foso de los osos polares. Era el desafío definitivo. Los vigilantes nocturnos y el equipo de seguridad estaban atentos esa noche, como lo estaban todas las noches. Habían pasado junto al recinto de los osos polares a las 5:15 de la tarde y de nuevo a las 5:45. Debían regresar allí 2 horas más tarde mientras patrullaban el parque. Estaban al tanto de los allanamientos durante las horas fuera del horario y a menudo tenían que perseguir a los jóvenes fuera del parque por la noche. Hasta ahora, ninguno había sido lo suficientemente tonto como para violar las cercas de los recintos de los animales, pero eso estaba a punto de cambiar. Estos 3 chicos estaban listos para el desafío de los osos polares y todos aceptaron. Se quitaron la ropa, se quitaron los pantalones y los zapatos, listos para su atrevida natación. Los 3 estaban riendo emocionados. No podían ver a los osos polares en ese momento, ya que estaban en su cueva, pero sabían que estaban allí. Solo necesitaban escalar la cerca de hierro y bajar al otro lado. Luego, tenían que nadar alrededor del foso antes de trepar de nuevo. Ese era el plan. Sería una excelente historia para contar a sus amigos. Nadar en el recinto de los osos polares era solo para los más valientes de los chicos. Juan, de 11 años, recogió toda su ropa y la arrojó al recinto. Ya no había vuelta atrás. Comenzó a trepar por la cerca de metal, subiéndose, raspándose las manos con las barras. En la parte superior, logró trepar y pasar por encima de los afilados puntos de metal que apuntaban hacia afuera. Se tambaleó en la parte superior de la cerca, esperando que sus amigos lo alcanzaran. Uno de ellos se echó atrás y se quedó en el suelo, pero los otros escalaron la cerca con Juan. Miraron hacia abajo al recinto debajo de ellos. Estaba rodeado por el foso en 3 lados. Tenía vallas de hierro forjado y estaba respaldado por un acantilado de 20 pies. Estaban adentro. Lo habían logrado. Ahora comenzaba el verdadero desafío. El desafío era nadar en el foso. Los 2 chicos caminaron hacia adelante, mientras su amigo los observaba desde el otro lado de las barras. Juan entró en el foso, pero su amigo decidió no hacerlo. Era demasiado peligroso. Regresó a la cerca mientras Juan procedía a través del agua. Esperó medio nadando hasta llegar al otro lado. Para ese momento, el alboroto que los niños habían causado había alertado a los residentes del recinto. Teddy,
de 540 kilogramos, y Lucy, de 400 kilogramos. Los osos salieron de su guarida para investigar. Levantaron la cabeza y olfatearon el aire. Luego se volvieron y miraron a los niños. Habían estado en el zoológico durante más de 20 años, nacidos en 1964 y trasladados al zoológico al año siguiente. Ese recinto era todo lo que habían conocido. Nunca habían encontrado a nadie más o algo más en su territorio antes, así que esto les sorprendió. ¿Cómo iban a reaccionar en esta nueva situación? ¿Se activarían sus instintos naturales? Para entonces, Juan había nadado al otro lado del foso. Había salido, y cuando se puso de pie goteando, vio a los enormes osos polares. El primer oso no hizo nada, simplemente se quedó mirando al niño. Pero el otro oso polar reaccionó de manera diferente al ver al intruso. El macho se deslizó rápidamente hacia abajo por una roca hacia el niño. Se acercó a él con el característico andar de un oso polar. Su cabeza oscilaba ligeramente de un lado a otro. Sus enormes patas se colocaban cuidadosamente delante de él con cada paso. Era una bestia impresionante, poderosa y fuerte. Juan sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Su corazón latía fuertemente en sus oídos. Sintió un terror puro mientras el enorme depredador se acercaba más y más. Se quedó inmóvil, temblando visiblemente. No intentó correr, no intentó esconderse. En cambio, el pequeño de 11 años se quedó parado en el lugar mientras el oso polar se abalanzaba sobre él. Lo agarró con sus mandíbulas y lo sacudió violentamente. Sus amigos gritaban mientras miraban horrorizados. Los gritos del niño fueron escuchados por el personal del zoológico. Sabían que algo terrible debía haber sucedido. Los niños habían estado colándose en el zoológico recientemente y los guardias de seguridad patrullaban constantemente el zoológico por la noche. Ahora eran las 7 de la tarde, 2 horas desde que el zoológico había cerrado, y los gritos desgarradores significaban solo una cosa: que alguien estaba en serios problemas. Siguiendo el sonido de los gritos desesperados y marcando el 911, el personal del zoológico llegó al recinto de los osos polares. Pudieron ver al oso polar macho arrastrando el cuerpo de Juan por el recinto. El niño estaba flácido y sin vida. Los servicios de emergencia y los oficiales armados llegaron al lugar. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. Justo afuera de la guarida de los osos polares estaban los 2 osos polares, ambos gruñendo y peleando por los restos del niño, forcejeando por el cuerpo. Solo quedaba la mitad superior y tiraban de ella, cada uno tratando de quedársela para sí mismo. Fue una vista espeluznante. No había esperanza para el niño. Estaba claro para los oficiales que estaba muerto. Vieron la ropa esparcida en el suelo y la sangre en el pelaje blanco del oso polar. La escena que enfrentaban era profundamente preocupante. Sospechaban que podría haber otros niños dentro del recinto. Encontraron 3 pares de pantalones, un par de zapatillas y 2 zapatos desparejados dentro del recinto. Pensaron que más niños podrían estar escondidos dentro de la cueva y tomaron la decisión de disparar a los osos. Se necesitaron 20 disparos de escopetas calibre 12 con proyectiles de bala y 6 balas de un revólver calibre 38 para matar a los osos. Finalmente, cayeron al suelo, quietos y tranquilos. Fue un triste final para sus vidas trágicas. Estallaron protestas por la muerte de los osos y el zoológico fue criticado, como lo había sido tantas veces antes, por su falta de bienestar hacia los animales a su cargo. Los oficiales y el personal del zoológico querían asegurarse de que solo habían matado a un niño y no a ningún otro. Todavía no entendían toda la historia. Cuando abrieron a los osos, solo encontraron los restos de Juan. Cuando los osos polares estaban muertos, examinaron minuciosamente el recinto para buscar más cuerpos. Más tarde,
Los padres de los dos amigos de Juan llamaron a la policía para informarles lo que había sucedido. Fue entonces cuando los dos niños fueron entrevistados y pudieron revelar el verdadero horror de la historia. Un desafío tonto que salió horriblemente mal. El zoológico Prospect Park fue cerrado al público un año después, en 1988. Las jaulas y recintos tipo pozo fueron completamente demolidos junto con la mayoría de los edificios interiores. El zoológico necesitaba desde hacía tiempo una renovación. Las condiciones en las que se habían mantenido los animales durante más de 50 años eran espantosas. Latas de cerveza vacías y botellas de vino rotas estaban esparcidas por algunos de los recintos. Los animales resultaban heridos por su vivienda inadecuada. Hubo informes de personal maltratando e incluso matando a algunos de los animales y ahora, finalmente, se estaba haciendo algo al respecto. Durante las obras de renovación, los animales fueron reubicados en todo Estados Unidos. Luego, 5 años y $37 millones después, el recién nombrado Centro de Conservación de Vida Silvestre del Prospect Park volvió a abrir. Era el nuevo comienzo que el zoológico necesitaba. Las condiciones en las que se mantenían los animales mejoraron enormemente y el centro tenía un nuevo enfoque: educar a los jóvenes sobre la vida silvestre y su conservación. Un final positivo para una historia por lo demás horrible, en la que Juan y 2 osos polares encontraron su increíble desgracia. Trentino es una zona montañosa, una región que parece sacada de un cuento de hadas, pero con un giro macabro. Montañas que tocan el cielo, bosques tan densos que apenas dejan pasar la luz del sol, y pequeños pueblos que se aferran a la vida en medio de este terreno indómito. En estos pueblitos, como Rango, donde ocurrió el ataque del oso, la gente lleva una vida tranquila y rural. Muchos se dedican a la agricultura, a la producción de vino y a la recolección de productos naturales como, sí, los malditos hongos. Lo que parece una actividad inofensiva, como buscar hongos en los bosques de Trentino, se convierte en una pesadilla de la que pocos logran escapar. Los tranquilos agricultores y recolectores, dedicados a vivir de la tierra, están ahora en una constante lucha con la naturaleza que antes consideraban su aliada. Porque aunque las vistas puedan parecer paradisíacas, hay algo oscuro acechando entre los árboles, esperando el momento perfecto para atacar. El clima en Trentino tampoco ayuda a calmar las tensiones. Aunque muchos consideran que el clima de la región es fresco y perfecto para las actividades al aire libre, en los últimos años ha habido cambios drásticos debido al calentamiento global. Los inviernos, que antes traían consigo la tranquilidad de la hibernación de los osos, ya no son tan fríos. Las temperaturas se han vuelto más suaves y los osos ya no se esconden en sus cuevas. Esos inviernos antes cubiertos de nieve, que ofrecían paz a los habitantes, ahora son épocas de incertidumbre. Cada día podría ser el último para los valientes que se atreven a adentrarse en los bosques. Los encuentros con osos han aumentado. Y ahora los pobladores viven con el miedo constante de que una simple caminata por el bosque termine en una sangrienta tragedia. Trentino, el lugar donde la civilización y lo salvaje están tan entrelazados que no sabes si estás en un paraíso o a un paso de convertirte en la presa de una bestia mortal. Un lugar donde las montañas esconden secretos y donde la naturaleza no solo es hermosa, sino implacable. Este hombre, un empleado municipal de apenas 31 años, jamás imaginó lo que le esperaba cuando decidió alejarse del pueblo de Rango para explorar el bosque. Él estaba solo, completamente solo, entre la espesura de los árboles. Todo parecía tan tranquilo. El viento susurraba entre las hojas. La naturaleza lo rodeaba, pero en un abrir y cerrar de ojos, su paz se convirtió en el peor infierno imaginable. En la espesura del bosque, el silencio se hace más profundo y por contraste los pequeños sonidos se intensifican.
En ese silencio de soledad se encontraba este hombre mirando las bases de los grandes árboles para encontrar los tan preciados hongos. Jamás se había percatado de que en ese silencio unos ojos seguían muy de cerca cada uno de sus movimientos, esperando un momento de debilidad, como quien espera encontrar la mayor vulnerabilidad posible en su víctima para hacer más efectivo su ataque. Y de repente apareció una bestia gigantesca, un oso pardo que lo acechaba en silencio desde las sombras, un depredador letal que esperaba el momento justo para atacar. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que pueda ser consciente de lo que estaba ocurriendo, el hombre fue arrojado al suelo por las garras enormes del oso. Parece sacado de una película de terror, pero no, esto es real. Las garras del oso, afiladas como cuchillas, se clavaron profundamente en su espalda y brazos antes de que el hombre pudiera siquiera defenderse. El dolor debe haber sido insoportable. La sangre brotando por todas partes. ¿Te lo imaginas? El hombre gritando de dolor mientras la bestia lo despedazaba, sin piedad alguna. Pero este hombre luchó con todo lo que tenía. Y a pesar de sus graves heridas, logró escapar de las garras de la muerte. Un verdadero milagro. Se arrastró como pudo entre los árboles, con sus brazos desgarrados y la sangre empapando su ropa. Su corazón debía estar latiendo a 1000 por hora, sabiendo que en cualquier momento el oso podría regresar para terminar lo que había comenzado. El pánico era total, y aunque logró salvar su vida, sus heridas no son cosa menor. El oso dejó marcas profundas, tanto en su cuerpo como en su mente. ¿Puedes siquiera imaginar el trauma que quedó después de ese brutal encuentro? Pero, ¿sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Este ataque no es un caso aislado. No, este lugar se ha convertido en un campo de caza para osos. Pero antes de que sigamos hablando de estos ataques brutales, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que lleva a estos osos a volverse tan agresivos? ¿Qué es lo que realmente les alimenta esa sed de sangre? Vamos a adentrarnos en el oscuro mundo de las costumbres alimenticias de los osos de Trentino, y te garantizo que no vas a volver a ver a estos animales de la misma manera. En los tenebrosos y densos bosques de Trentino, estos osos pardos suelen llevar una vida tranquila, o eso es lo que nos hacen creer. Su dieta principal, según los expertos, se basa en frutas, raíces, bayas, insectos y algunos animales pequeños. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero no te dejes engañar por esa fachada de oso vegetariano, porque cuando estos gigantes sienten hambre de verdad, no hay nada que pueda detenerlos. Cuando sus fuentes de comida habituales comienzan a escasear, el verdadero monstruo que llevan dentro se desata. Los osos pardos pueden convertirse en máquinas despiadadas, cazando animales más grandes como ciervos o jabalíes. Los atrapan con sus garras afiladas y les arrancan la carne a mordiscos. ¿Te imaginas ser una de esas presas? Porque créeme, cuando un oso tiene hambre, ni tú ni yo estamos a salvo. Lo más perturbador es que en algunos casos extremos, los osos pueden desarrollar un gusto por la carne humana. Sí, lo has escuchado bien. Carne humana. En situaciones donde los inviernos son duros o el cambio climático afecta sus patrones de hibernación, estos animales se vuelven aún más peligrosos. Sus instintos de cazadores despiertan, salen de sus guaridas hambrientos, desesperados por cualquier cosa que puedan encontrar. En los últimos años, los encuentros entre humanos y osos en Trentino se han disparado. Apenas el año pasado, un turista francés fue brutalmente atacado por un oso en el mismo lugar. ¿El resultado? El oso lo desmembró sin piedad. Fue una escena desgarradora. La sangre manchó el suelo del bosque mientras el hombre intentaba en vano escapar, pero no tuvo la misma suerte que nuestro recolector de hongos. Su historia terminó en tragedia. Y eso no es todo. El año pasado, un joven corredor de tan solo 26 años de edad también fue asesinado por un oso en Trentino. Nadie está a salvo en estos bosques. Lo que alguna vez fue un lugar tranquilo, ahora es un campo de batalla donde el depredador más salvaje acecha y su próxima víctima podría ser cualquiera.
La situación es aún más complicada de lo que parece. Debido al cambio climático, las estaciones están cambiando. Lo que antes era un periodo de hibernación para estos animales, ahora se ha convertido en una temporada de caza. Los inviernos más cálidos están provocando que los osos salgan más y más de sus madrigueras, hambrientos y peligrosos. ¿Estamos siendo testigos del comienzo de una nueva era de terror en Trentino? El año pasado, después de otro ataque mortal, capturaron a una osa llamada Gaia. Gaia había matado a un corredor, y ahora, en lugar de ejecutarla, planean enviarla a un parque de lobos y osos en Alemania. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Dejarla libre después de desgarrar a un ser humano? Este mundo se está volviendo loco. Los residentes de Trentino viven con miedo constante. Cada vez que alguien sale a correr, recoger hongos o simplemente pasear por el bosque, saben que podrían no regresar. ¿Cuánto más puede soportar esta comunidad? ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que se tomen medidas más severas? La caza de osos está siendo debatida en las calles. Algunos dicen que los osos deben ser erradicados antes de que tomen el control total de los bosques. Otros creen que los osos son criaturas mal entendidas, pero, después de lo que has escuchado hoy, ¿crees que estos osos son solo animales inocentes? ¿O están realmente hambrientos de sangre humana? Nos gustaría saber lo que piensas. Así que la próxima vez que te adentres en los bosques, recuerda, podrías estar siendo observado, no por un simple animal, sino por una máquina de matar de 400 kilos con garras afiladas y hambre de carne humana. ¿Podrías ser tú el próximo? No te arriesgues. Mantente alejado del bosque de Trentino, si es que aprecias tu vida. Si te atreves, déjanos tu comentario. ¿Qué harías si estuvieras cara a cara con una bestia así? Y no olvides suscribirte para más historias oscuras y sangrientas como esta. Nos vemos en el próximo episodio de Desgracias Increíbles. Los osos grises, o más conocidos como osos grizzly, son uno de los depredadores más aterradores de la naturaleza. Son los más grandes de todas las especies de osos y normalmente se encuentran en el noroeste de Estados Unidos y en Canadá occidental. Un macho de oso grizzly promedio puede medir hasta 6 pies y medio. Sin embargo, algunos grizzlies han llegado a alcanzar alturas de hasta 9 pies y pesar hasta 1000 libras. Estos osos tienen garras largas y afiladas que pueden medir hasta 4 pulgadas. También poseen una mandíbula extremadamente potente y su fuerza de mordida es una de las más fuertes entre los mamíferos. La mordida de un oso grizzly puede aplastar el cráneo humano con facilidad. Sus garras afiladas pueden perforar fácilmente la piel humana, y sus dientes, que son como cuchillas, pueden desgarrar músculo y hueso. Además de sus letales garras y dientes, los osos grizzly son famosos por sus temperamentos volátiles y pueden ser extremadamente peligrosos, especialmente si se sienten amenazados. Generalmente, los grizzlies son animales tímidos y esquivos. Normalmente evitan el contacto con humanos si es posible. Sin embargo, hay ocasiones en que estos osos han atacado a personas, especialmente si se sienten amenazados o cuando protegen a sus crías. Si te encuentras con un oso grizzly, es vital mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Intenta retroceder lentamente y hacerte lo más pequeño posible. Lo que sea que hagas, no salgas corriendo, ya que esto podría activar los instintos depredadores del oso y provocar que te persiga. Esta es la trágica historia de Leah Locken, la historia de una mujer fuerte y valiente que tuvo un encuentro fatal con este feroz depredador. Leah Davis Locken nació el 16 de diciembre de 1955 en Corona del Mar, California. Pasó su infancia montando a caballo y explorando la naturaleza cerca de su hogar en Laguna Beach. Tras muchos años de trabajar como enfermera registrada, especializada en la recuperación de cirugía, Leah se mudó a California y construyó su hogar en 2016. La aterradora tragedia de Leah comenzó el 6 de julio del 2021. Ella y su hermana habían llegado el día anterior a un pequeño pueblo llamado Ovando, ubicado en Montana.
Participaban en un evento de ciclismo de ultra resistencia que iba desde Banff, Canadá, hasta Nuevo México, un viaje de casi 4,000 kilómetros. Lea era una ciclista competitiva que participaba en carreras de mountain bike. Nunca permitió que su edad la detuviera, y hasta ganó la carrera de enduro del Campeonato Nacional de Mammoth en julio de 2015 a los 59 años. En los últimos años, la población de osos grizzly en Montana se ha expandido a nuevas áreas donde ahora viven y visitan personas. Como resultado, las interacciones entre los osos grizzly y los humanos se han vuelto cada vez más frecuentes en las montañas rocosas del norte. La situación llegó a ser tan preocupante que se presentaron solicitudes para levantar las restricciones que impedían la caza de animales salvajes peligrosos, como los osos, no solo en Montana, sino también en los estados adyacentes de Wyoming e Idaho. Al llegar a Ovando, Lea inmediatamente quiso acampar al aire libre. Incluso encontró un lugar perfecto detrás de un museo cercano donde podría disfrutar de una vista fenomenal del hermoso cielo nocturno. Sin embargo, su hermana y amiga no estaban muy entusiasmadas con su plan, ya que habían oído informes sobre un oso salvaje vagando por los alrededores. Su hermana le suplicó que abandonara la idea arriesgada y se quedara con ella en un hotel. Pero Lea era demasiado terca como para escuchar las advertencias de su hermana. Montó su campamento junto al río Blackfoot, sin tener en cuenta que limitaba con un bosque donde más de 1,000 osos grizzly merodeaban libres. Lea se sentía relativamente segura, ya que no solo había traído un bote de spray para osos, sino que también conoció a una pareja de Texas, Kim y Joe Cole, que compartían su amor por el campamento y montaron su tienda cerca del de ella, dándole una falsa sensación de seguridad. A las 3 a.m., Lea dormía profundamente cuando una sombra gigantesca apareció ante su tienda. Lea se despertó al escuchar un olfateo proveniente de cerca. No estaba segura de qué era, pero sonaba grande. La figura misteriosa pronto se acercó a su tienda. Lea se dio cuenta de lo que era aquella figura y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Kim y Joe se despertaron al oír sus gritos y empezaron a gritar también. El ruido combinado del trío fue afortunadamente suficiente para asustar al oso, que pronto retrocedió hacia la oscuridad. Después de asegurarse de que el oso se había ido, la pareja corrió al lado de Lea para ver cómo estaba. Ella les aseguró que estaba bien, y les sugirieron que lo mejor sería que empacara sus cosas y pasara el resto de la noche en un hotel por su propia seguridad. Los oficiales dijeron que el oso, que había sido condicionado por la comida, no mostraba miedo hacia los humanos y había roto repetidamente hieleras y empujado las tiendas en busca de comida. Lea les contó que el oso parecía estar buscando algo y que incluso olió su cabeza. Al parecer, ese grizzly estaba condicionado a buscar comida. Los grizzlies que están condicionados a la comida han aprendido a buscar la comida humana, lo que los hace extremadamente peligrosos, ya que ya no temen a los humanos y la mayoría de las veces los asocian con una posible comida cuando los ven. Por eso es crucial no almacenar comida dentro de tu tienda cuando acampas en un área donde se sabe que rondan osos grizzly, ya que solo los atraerá más hacia ti. Lea pensó que al alejarse de cualquier fuente de comida que pudiera llamar la atención de un oso, podría disfrutar del resto de la noche al aire libre, como siempre le había gustado. Lea revisó su tienda en busca de migajas de comida que pudiera encontrar. Metió en una bolsa todo lo que pensó que podría atraer el agudo sentido del olfato de un grizzly, incluyendo algunas lentejas y arándanos secos, y los colocó a casi 30 pies de su tienda. Finalmente, se convenció de que podría dormir tranquila y sin preocupaciones. Sin embargo, lo que Lea no consideró fue que los recipientes que había utilizado para guardar su comida antes del encuentro anterior con el oso aún apestaban a arándanos, algo que el asombroso sentido del olfato de un grizzly puede detectar fácilmente. Alrededor de las 4 a.m., los Cole se despertaron nuevamente por ruidos aterradores. Joe se dio cuenta de que el ruido provenía de la tienda de Lea y que estaba siendo atacada, a pesar de no escucharla gritar pidiendo ayuda. Al salir de su tienda,
La pareja quedó horrorizada por lo que vio. Rápidamente sacaron su bote de spray para osos y corrieron hacia Lea, rociando a la bestia mientras saltaba sobre su tienda. Después de que finalmente se sació, el oso dejó en paz a Lea y se retiró al bosque. Los Ghoul notaron que Lea no se movía debajo de su tienda ahora destrozada. Desgarraron la tienda rota de su cuerpo y quedaron aterrorizados por lo que encontraron. Era Lea, ahora sentada, inmóvil y ensangrentada, con su cuello y columna torcidos de una manera inquietante, ya que el oso de casi 500 libras había caído sobre ella con toda su fuerza, probablemente causando una muerte instantánea. Al llegar a la escena, los investigadores encontraron un bote de spray para osos casi vacío que parecía haber sido rociado recientemente justo debajo de su tienda. A pesar de que supuestamente había movido toda la comida, los investigadores descubrieron una pequeña bolsa de arándanos secos dentro de su tienda, así como una alforja llena de comida que probablemente Lea había pasado por alto justo afuera de la entrada de su tienda. En las noticias nacionales, tenemos detalles perturbadores esta mañana sobre una mujer de California que fue asesinada por un oso grizzly en Montana. Los funcionarios de vida silvestre dicen que el oso la arrastró de su tienda en medio de la noche y la mató antes de que otros campistas pudieran usar el spray para osos y hacer que el animal huyera. Los investigadores teorizan que Lea fue despertada de su sueño por segunda vez esa noche al ver al oso asomándose dentro de su tienda. Sus movimientos repentinos al intentar agarrar su spray para osos probablemente hicieron que el oso la arañara en el cuello mientras ella apretaba el bote en su dirección. Lea no pudo gritar, ya que las profundas heridas sangrantes le impedían pedir ayuda. Ciega por el spray para osos mientras estaba medio dentro de la tienda de Lea, el oso comenzó a saltar arriba y abajo en un intento de liberarse. Cayó repetidamente sobre ella, rompiéndole huesos y quitándole la vida. El 9 de julio, 3 días después de la muerte de Lea, un oso de entre 4 y 7 años fue visto entrando a un gallinero y fue abatido por los oficiales. El análisis de ADN de las patas del oso confirmó que efectivamente era el que se había llevado la vida de Lea. La familia Davis, que había perdido a su ser querido en este trágico evento, estaba devastada, aunque con la esperanza de que pudieran encontrar algo de consuelo al saber que la bestia responsable no volvería a hacer daño a nadie. La trágica pérdida de Lea Davis Locken a manos de un oso grizzly es un recordatorio de lo importante que es ser cauteloso al aventurarse en áreas donde se sabe que estas criaturas rondan. No importa cuán bien preparado creas que estás. Cuando pisas territorio salvaje, a veces no hay forma de evitar un encuentro con un animal salvaje. Y a medida que la población humana continúa creciendo y expandiéndose en áreas que alguna vez fueron salvajes e inexploradas, la probabilidad de enfrentarse a una criatura aterradora sigue aumentando. Al final, la muerte prematura de Lea sirve como una poderosa advertencia para no solo estar siempre alerta a tu entorno y tomar las precauciones necesarias, sino también para hacer caso a las advertencias de la naturaleza y respetar los límites de sus muchas criaturas peligrosas. De lo contrario, puedes acabar en el frío abrazo de la muerte, tu vida marchitándose ante tus ojos mientras recibes tu última desgracia increíble. Julian Gauthier era un compositor musical. Se inspiraba en los sonidos de la naturaleza y solía grabar el aire libre para incluirlo en sus actuaciones musicales únicas. Nació en Canadá, hijo de padres franceses. La naturaleza y el aire libre formaban parte integral de su crianza, pero a los 19 años, él y su familia regresaron a Francia. En 2017, a los 42 años, consiguió su puesto soñado como compositor para la Orquesta Sinfónica de Bretaña. Era una oportunidad increíble para mostrar su trabajo. La inspiración que obtenía del mundo natural seguía siendo una parte esencial de sus obras maestras.
Pasó 5 meses en las islas Kerguelen, en la Antártida, grabando los sonidos de la naturaleza para su pieza orquestal llamada Symphony Australia o Sinfonía del Sur. La pieza está entrelazada con los sonidos de pingüinos, focas y los vientos helados. Se preparó mucho para hacer su música. Grabar los sonidos era la parte divertida, pero organizar el lado práctico y logístico de sus viajes era agotador. Después del éxito de su Sinfonía del Sur, que se transmitió en la radio francesa, planeó un regreso a sus raíces, Canadá. El país había sido una parte tan importante de su vida y tener algunos de los sonidos de casa en su trabajo futuro era una forma de mantener a Canadá cerca de su corazón. El viaje tardó 3 años en planearse, y Julian llevó con él a la bióloga Camille Tuscany. Los dos planearon navegar casi 1000 millas por el río Mackenzie, desde Fort Providence hasta Inuvik. A lo largo del camino, Julian grabaría los sonidos de la vida salvaje canadiense para incorporarlos en su próxima sinfonía, pero nunca tendría la oportunidad de crear su obra maestra musical. Un desastre estaba a punto de suceder de la peor manera imaginable. La aventura estaba planeada para tomar 30 días entre agosto y septiembre. Durante ese tiempo, el trabajo principal de Camille era tomar fotos de Julian mientras él grababa. Al regresar a Francia, Julian planeaba montar un mini concierto en torno al proyecto, con las fotos de Camille proyectadas de fondo. Empacaron todas sus pertenencias en su canoa de 2 personas. Julian guardó todo su equipo de grabación en contenedores impermeables cuando no lo usaba. Al final del día, desembarcaban, arrastraban su canoa a la orilla y montaban campamento. Después de cenar alrededor de la fogata, se acomodaban en sus tiendas, listos para enfrentar la siguiente etapa de su viaje. El 6 de agosto, Julian actualizó sus redes sociales, describiendo la aventura a través del terreno accidentado como intensa, agotadora e inspiradora. En la misma actualización, Julian mencionó actividad de osos en la zona. Reportó que, a pesar de haber navegado durante 5 días, él y Camille no habían visto alma viviente durante 3 de esos días, excepto por 4 osos. Quizás esto era una señal de lo que estaba por venir. Mientras navegaban por el impresionante paisaje, se dirigían a algunas de las zonas más remotas de Canadá. Pero a mitad del viaje, algo salió horriblemente mal. En la noche del 14 de agosto de 2019, Julian y Camille se fueron a dormir en sus tiendas separadas. Habían terminado de remar por el día, cenado y luego se metieron a la cama. Pero en la oscuridad, algo se acercaba. Se sintió atraído por los olores y la presencia de 2 humanos en su territorio. Con un agudo sentido del olfato, 100 veces más potente que el de un humano, se cree que los osos pueden localizar a su presa potencial desde 20 millas de distancia. Ni Julian ni Camille se movieron. Fuera de sus tiendas estaba un oso grizzly. Olfateó alrededor del campamento, buscando señales de comida. El ruido del agua del río en rápido movimiento enmascaraba cualquier paso o resoplido del oso que investigaba. Era sigiloso, curioso y estaba en busca de presas. Un oso depredador puede acechar a un humano sin ser detectado. A pesar de su inmenso tamaño, tienen la capacidad de acercarse sigilosamente a una presa desprevenida hasta que están a la distancia de un salto. El oso emitió un bajo gruñido mientras olfateaba la lona de la tienda de Julian. El fotógrafo seguía durmiendo, ajeno al peligro inminente. De repente, rasgó los delgados lados de la tienda con sus afiladas garras curvadas cortando la lona como si fuera papel. Un segundo después, sin dudarlo, el oso se lanzó dentro. Antes de que Julian pudiera entender lo que estaba pasando, sintió un peso inmenso sobre él, empujándolo hacia abajo. Las garras del oso se hundieron en su pecho y él jadeó. Luego, el oso avanzó su rostro y cerró sus mandíbulas alrededor del cuello de Julian. El ataque fue rápido, poderoso e implacable, sin luz para ver qué estaba pasando.
Julian luchaba en la oscuridad. Sus gritos se vieron silenciados por el río y por la presión de las mandíbulas del oso. Nada de lo que hizo detuvo al oso. Aunque intentó defenderse, el oso lo había tomado completamente por sorpresa y no pudo defenderse. Estaba en un sueño profundo cuando lo atacaron, y con una fuerza de mordida de alrededor de 1000 psi, luchó por liberarse del agarre del oso alrededor de su cuello. El oso se aferró a Julian y lo arrastró lejos de su tienda. El peso del cuerpo de Julian aplastó la vegetación circundante, dejando un rastro de evidencia. La sangre brotó de su cuello mientras los dientes del oso cortaban vasos sanguíneos. Perdió sangre rápidamente y se desvanecía a gran velocidad. Con su compañera de aventura sin saberlo y sin nadie allí para ayudarlo, estaba a merced del grizzly. Pero no hay mucho que se pueda hacer cuando un oso está en modo depredador. La mayoría de los expertos aconsejan luchar si el oso está decidido a comerte, aunque probablemente no se detendrá ante nada. Con los machos grizzly pesando más de 300 kilogramos o 660 libras, son increíblemente fuertes y poderosos. Julian exhaló sus últimos alientos. Había perdido demasiada sangre. Las heridas que sufrió durante el ataque eran inoperables y ahora yacía inmóvil en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando apareció el amanecer en el horizonte, Camille se despertó de su sueño. Descorrió la cremallera de su tienda y miró a través de la endeble puerta de lona. Allí vio el estado de la tienda de Julian. Había sido completamente destruida y ahora yacía en un lío aplanado y rasgado en el suelo. Camille saltó y salió corriendo. Inmediatamente comenzó a llamar a Julian. Su corazón estaba en un puño. Sabía que algo terrible le había sucedido y buscó por todas partes. Pudo ver charcos de sangre alrededor de su tienda. Siguió el rastro de sangre antes de encontrar a otros viajeros. Corrió hacia ellos, angustiada y pidiendo ayuda. Tenían un localizador de emergencia y lo activaron de inmediato. La policía montada de Canadá recibió la señal de emergencia a las 7:45 de la mañana del 15 de agosto. La alerta provenía de una ubicación 50 kilómetros al sur de Tulita. La zona era de difícil acceso, solo se podía llegar por mar o por aire. Así que la policía y los especialistas del Departamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales volaron al lugar en helicóptero. Se inició de inmediato una intensa búsqueda. En el campamento encontraron evidencias claras de un ataque de oso, y las esperanzas de encontrar a Julian con vida eran mínimas. Las malas condiciones climáticas hicieron que la búsqueda fuera aún más complicada, y no fue sino hasta el día siguiente que encontraron el cuerpo de Julian. El grupo de viajeros con los que ella había contactado para pedir ayuda fue evacuado del área sin ningún daño físico. Los miembros del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales localizaron 2 osos en la zona, un oso pardo y un oso negro. Ambos fueron abatidos y enviados a los laboratorios para realizar necropsias. Los detalles de los hallazgos no se han hecho públicos, pero se ha confirmado que fue un oso grizzly el que atacó a Julian. Este trágico incidente se volvió aún más doloroso debido a su rareza. Megan Wahlberg, del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comentó que los encuentros entre humanos y osos en los territorios del noroeste no son tan raros, pero las fatalidades son poco frecuentes. Se estima que hay entre 4.000 y 5.000 grizzlies en los territorios del noroeste, además de una cantidad similar de osos negros. Desde 2001 se han registrado 3 ataques fatales en la región, 2 por osos negros y 1 por un grizzly. Lamentablemente, el 6 de agosto de 2017, Julian Gauthier se sumó a estas estadísticas como la última víctima de un ataque de oso que sufrió su aterradora desgracia increíble. Nacido en 1952 en Ichikawa, Japón, Michio Oshino desde joven mostró una fascinación desmedida por la fotografía de la naturaleza. Su deseo de explorar Alaska se encendió tras comprar un libro que mostraba la remota aldea de Shishmaref.
Con tan solo 19 años, envió una carta al alcalde del pueblo y, medio año después, recibió una invitación para visitarlo. Este viaje selló su destino como fotógrafo de la naturaleza, llevándolo a convertirse en uno de los más célebres de su generación, comparado incluso con el legendario Ansel Adams. Sin embargo, el destino le tenía preparada una emboscada mortal que estremeció a todos los que lo conocieron. Desde pequeño, Michio era un explorador nato, un aventurero con una curiosidad insaciable por los rincones salvajes de Japón. A los 16 años, se embarcó en un viaje en solitario por Norteamérica, recorriendo ciudades icónicas y maravillas naturales como el Gran Cañón. Al regresar a su tierra natal, ingresó en la Universidad de Keio y se graduó en 1976 con un título en economía. Durante su estancia en la universidad, se topó con una difusa foto de Shishmaref que encendió su obsesión por Alaska. La vida en esa pequeña comunidad rodeada de un paisaje implacable lo intrigaba tanto que escribió una carta dirigida simplemente al alcalde de Shishmaref, Alaska. En uno de sus veranos universitarios, Michio pasó 3 meses en el pueblo esquimal, viviendo con una familia local y empapándose de su forma de vida. Regresó luego a Alaska para estudiar biología de la vida salvaje en la Universidad de Fairbanks, donde ganó experiencia trabajando con un fotógrafo profesional, afilando sus propias habilidades detrás del lente mientras se aventuraba en las remotas tierras de Alaska, siempre en busca de la foto perfecta. Documentó esas experiencias en innumerables ensayos. Su habilidad para contar historias visuales era única, y con sus imágenes logró llevar la belleza natural de Alaska a cada rincón del mundo. Sus trabajos le valieron premios prestigiosos y fueron expuestos internacionalmente, pero la imagen más famosa de su carrera, supuestamente su última, es la que quedó grabada en la mente de todos. En agosto de 1996, Michio recibió la tarea de documentar un proyecto sobre osos pardos. Dejó atrás a su esposa Nyoko y a su hijo Shoma en Alaska para dirigirse a Rusia. En ese momento, Michio y Nyoko llevaban solo 3 años de matrimonio. El destino del fotógrafo y su equipo era el lago Kuril, en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. Este lago, un cráter volcánico, estaba rodeado de un denso bosque de alisos, pinos y abedules de piedra. En 1996, se creía que este lugar albergaba la mayor concentración de osos pardos en Kamchatka, e incluso en toda Rusia. Por eso Michio y su equipo se dirigieron allí, con la esperanza de capturar imágenes espectaculares de la actividad de los osos. El documental estaba destinado a una cadena de televisión japonesa. Igor Revenko, un guía local con vasta experiencia, lideró al equipo hacia un área conocida por la caza de osos. Se rumoreaba que Igor conocía a un oso en particular que no temía a los humanos y que continuaba pescando tranquilamente incluso cuando las personas se acercaban. Era una oportunidad de oro para cualquier fotógrafo. Lograron capturar imágenes cercanas y únicas del animal en su hábitat natural, a solo unos metros de distancia. Pero 2 días después, Igor notó algo inquietante en el campamento. Excrementos y marcas de osos aparecieron dentro y alrededor del lugar. Mientras el equipo exploraba la naturaleza, el oso había husmeado por su campamento. Un escalofrío recorrió la espalda de Igor. ¿Quién era la presa ahora? La noche del 8 de agosto, tras un día agotador, el equipo se acomodó en la cabaña. Al estar llena, Michio optó por dormir afuera en su tienda. Igor le advirtió sobre los peligros, sabiendo que un oso había rondado el campamento sin temor a los humanos. Pero Michio prefirió su espacio y el silencio de la naturaleza sobre el ruido de los ronquidos de sus compañeros. Acampar bajo las estrellas, a solo unos metros de la cabaña, le parecía ideal. Así que, sin más, se metió en su saco de dormir y cayó en un sueño profundo, arrullado por los sonidos del bosque. Pero afuera algo se movía. Un oso grizzly enorme había captado el aroma del campamento. Siguiendo su instinto, se acercó, curioso por descubrir el origen de ese olor. Michio, inconsciente del peligro, seguía durmiendo plácidamente. A las 4 a.m., justo antes del amanecer, el oso llegó a la tienda de Michio, gruñó y las ramas crujieron bajo su peso, a centímetros del rostro del fotógrafo.
Michio despertó abruptamente. El sonido de las ramas rompiéndose, los gruñidos profundos y el fuerte resoplido del oso le hicieron darse cuenta de que estaba en peligro. Contuvo la respiración, paralizado por el miedo, esperando que el oso se marchara. Pero el oso tenía otros planes. Había olido algo dentro de la tienda, a Michio. Sin previo aviso, el oso desgarró la lona con sus garras. No había nada que separara a Michio de la furia de la bestia. El oso, en modo cazador, estaba decidido a atrapar a su presa. Michio gritó de terror y pateó al oso en la cara mientras éste se abalanzaba sobre él. Sus gritos despertaron a los demás en la cabaña. Igor fue el primero en reaccionar. Al abrir la puerta de la cabaña, vio la enorme figura del grizzly medio metida en la tienda de Michio. ¡Oso! ¡La tienda! ¡Oso!, gritó, mientras los demás se levantaban apresuradamente. Michio, atrapado, luchaba desesperadamente, pero el oso lo mordía una y otra vez, desgarrando su carne y quebrando sus huesos. La tienda se desplomó bajo el peso del animal, y Michio, atrapado bajo la lona, intentaba resistir. La desesperación era palpable cuando Igor, sin perder un segundo, agarró un cubo de metal y una pala. Corrió como alma que lleva el diablo hacia la tienda hecha trizas, donde el ataque del oso estaba en pleno apogeo. Golpeaba los objetos entre sí con todas sus fuerzas, creando un estruendo ensordecedor que retumbaba en la noche. El metal resonando como un grito desesperado, pero bajo la luz de las linternas, el oso ni se inmutó. El monstruo, en lugar de retroceder, tiró de Michio, arrancándolo de su saco de dormir, arrastrándolo hacia la fría y oscura noche. Sus gritos desgarradores se apagaron en la distancia, y sus amigos sabían que las probabilidades de que sobreviviera eran nulas. La oscuridad les impedía hacer algo más que esperar al amanecer para seguir el rastro. Lo que encontraron al clarear el día fue un espectáculo devastador y traumático que nunca olvidarían. La brutalidad del ataque fue tan impactante que los testigos lo catalogaron como un caso extremadamente raro de depredación. El estruendo que normalmente habría ahuyentado a cualquier oso no tuvo ningún efecto. El animal estaba decidido a acabar con su presa, indiferente a la desesperación humana. Al difundirse la noticia del horror, una imagen perturbadora se hizo viral en internet. Se decía que era la última foto que Michio había tomado antes de morir. En la imagen se veía un oso grizzly asomándose por la entrada de una tienda, con sus colmillos expuestos y una mirada asesina, como si estuviera a segundos de atacar. Una imagen aterradora que hacía que se te helara la sangre. Pero resultó ser un engaño. La foto era un montaje burdo. La iluminación del oso no coincidía con la tienda, que estaba a plena luz del día, mientras que el ataque ocurrió cerca de las 4 a.m. Aunque en el norte de Rusia hay noches claras, en la península de Kamchatka en agosto, el amanecer comienza entre las 5:30 y 6:30 a.m. La foto falsa fue creada para un concurso de Photoshop llamado Worth 1000, en una categoría llamada La última foto tomada antes de la muerte. A pesar del horror que rodeó su muerte, aquellos que conocieron a Michio solo tenían palabras de admiración. Lo describían como un hombre humilde, sin pretensiones y con una gran capacidad de escuchar a los demás. Nunca hablaba de sí mismo, prefería conocer las historias de los otros. En 1992 fundó el Aurora Club, una iniciativa que ofrece a los jóvenes japoneses la oportunidad de vivir la experiencia de Alaska. Su visión era que esta vivencia transformara sus vidas, tal como lo hizo con la suya. A 3 décadas de su muerte, el club sigue vigente, y Michio continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. 12 años después de su muerte, fue conmemorado en el área recreativa estatal Hollywood Point, al norte de Sitka. Un tótem tallado por el artista Tommy Joseph en un cedro rojo lo representa en la base, sosteniendo su amada cámara, mientras que los animales que tanto amaba fotografiar están arriba de él. Un tributo perfecto para un hombre que, a pesar de su prematura muerte, dejó una huella imborrable tras su aterradora y trágica última desgracia increíble.